Mi nombre es Alicia Jiménez, yo trabajo en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional, donde tenemos el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Estamos ubicados en la Universidad para la Paz, en Costa Rica. Entonces, la Carta de la Tierra, bueno, yo no sé si algunos, quienes pueden levantar la mano, quienes han escuchado de la Carta de la Tierra. Ya casi, bueno, ya casi todos, ¿verdad? Bueno, pero hay algunos que no, para algunos de ustedes es nuevo, entonces me alegra mucho. Y lo que pues yo les quiero comentar y quiero aportar, creo que lo que yo voy a hablar hoy es como un aporte a lo que ya habló Victoria, ¿verdad? Que es educación en valores. Entonces eso es, vamos a seguir esa conversación en el tema de educación y el énfasis un poquito es cómo implementar, ¿verdad? Este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 usando la Carta de la Tierra como un instrumento educativo. Entonces ese es como mi charla. Entonces el siguiente, iba a poner un video, pero no lo voy a poner porque yo sé que estamos así un poquito cortos de tiempo, pero fue un video que me encontré el otro día y me llamó mucho la atención porque es una visión crítica de la educación, pero es de un muchacho rapero, o sea, es uno de esos que está, no sé si lo vieron, ¿verdad? Y entonces el video está en inglés, pero encontré en subtítulos en español. Si da tiempo, tal vez después lo ponemos porque está ahí en YouTube. Y el video lo que hace este muchacho, que él no es un educador, no es un pedagogo o alguien que está en las Naciones Unidas, ¿verdad? Él es un simple, bueno, no simple, ¿verdad? Es un muchacho que de repente él se puso a pensar en el sistema educativo y empezó a decir, bueno, hay algo que está malo. Entonces él hace como una escena de que está como demandando al sistema educativo por muchos efectos negativos que está haciendo a los jóvenes por muchas generaciones. Entonces él dice, todo el mundo es un genio, esa es una referencia de Einstein, ¿verdad? Todo el mundo todos somos genios, ¿verdad? Pero depende de las posibilidades que tengamos, ¿verdad? A veces ya no nos convertimos en genio. Entonces, chiquitos de 4 o 5 años pueden convertirse en lo que quieran, pero a veces son el mismo sistema educativo los que nos reducen las posibilidades. Entonces, ¿me puedes poner otra? Esta crítica que hace este muchacho con su rap, ya vemos que es algo que está muy generalizado y por supuesto se ve reflejado en lo que busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿verdad? Que es la consecución de una educación de calidad, la cual es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Ya ayer vimos con Arthur varios de los metas para este objetivo, pero hay una, ¿verdad?, relacionada más que todo con la sustentabilidad y que propone lo que pueden leer ahí, ¿verdad? No lo voy a leer todo, pero dice garantizar que los alumnos, en la palabra alumnos no me gusta, pero bueno, ahí la dice, adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, y ahí menciona otras vinculaciones con otras agendas educativas que ya voy a mencionar. Entonces, el siguiente. Yo creo que algo importante que tal vez de resaltar aquí, tal vez lo podemos ver en los otros objetivos de desarrollo sostenible, al menos en es que estos objetivos no han sido propuestos de manera aislada con iniciativas que ya están. Entonces, por ejemplo, este objetivo engloba lo que se propuso en la declaración de Incheon, que esto, para los que están en el tema de educación, esa declaración sale del Foro Mundial de Educación. O sea, cada 4 años los ministros de educación de todo el mundo son convocados por la UNESCO y generan líneas estratégicas para los programas educativos, currículo, etcétera, y eso lo llevan sus países a implementar. Entonces, en esta, la anterior, auxilio, es que está lleno, anterior, eso. Esta declaración dice que propone una educación de calidad que no solo se enfoca en la alfabetización. Obviamente que la alfabetización es algo que se ha propuesto
y que sigue siendo una meta importante, pero ya no solo se enfoca a eso. Entonces ahora, aún en el discurso de los ministros de educación podemos ver que ya se tiene esa palabra, educación de calidad, que sea una que mejore la forma en que vivimos y nos relacionamos. Esas son palabras interesantes. Ahora sí, la siguiente. También este ODS se vincula con otras agendas o perspectivas educativas, por ejemplo, la educación para el desarrollo sostenible, que la coordina la UNESCO con un programa que ya lo mencionamos ayer, la educación para estilos de vida sostenible, que también ayer lo mencionó ampliamente Isabel, la educación para una ciudadanía mundial, también Victoria lo mencionó y está también coordinado en las Naciones Unidas. Habla sobre educación para los derechos humanos, educación sobre género, educación para la paz, que son iniciativas que montones de organizaciones en la sociedad civil pues implementan. Entonces, la implementación de este objetivo, tal vez ese es el mensaje que quiero dar, se está dando ya. Ya hay muchas personas que están trabajando. Entonces, pues no es que tenemos que pensar que tenemos que hacer algo completamente diferente para implementar este objetivo. Lo que hay que, tenemos que tratar es de buscar esas sinergias. En el siguiente, había una anterior a eso. Bueno, esa es la anterior. Ok, sí. Estas perspectivas, y eso es algo que en el trabajo que hemos hecho nosotros ahí en el Centro Carta de la Tierra, hemos visto, tratado de buscar sinergias, porque a veces puede ser confuso. Hay educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía mundial, como que si son muy diferentes o no. Tienen muchas cosas en común. Unas de ellas son estas tres que hemos buscado. Buscan, número uno, una pedagogía más transformadora. Número dos, también enfatizar un abordaje más integral o sistémico para entender la situación actual. O sea, es que ya no podemos estar pensando tan fragmentadamente que si es un problema ambiental, que si es un problema social. No podemos estar pensando así. Ya sabemos que tenemos que tener esa habilidad de pensamiento sistémico para conectar, así como hacen ustedes en esta granja, ¿verdad? Trabajan pues los aspectos ambientales con productivos, con sociales, y están viendo las conexiones. Entonces el ejemplo que hacen ustedes ahí es un ejemplo de pensamiento sistémico, y esto es lo que tenemos, son habilidades que hay que reforzar. Y recalcan toda la importancia de insertar valores en los procesos educativos. Entonces ahí pues vemos que una educación en valores, que es lo que voy a enfocarme un poco más ahora, se enmarca en una pedagogía más transformadora. Es una educación que lo que busca es gestionar experiencias de aprendizaje. Entonces ahora, aquí la pregunta es, tal vez para clarificarnos, ¿qué es aprender? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Qué es aprender? ¿Qué es educar? Y son diferentes. Aprender no es ese amontonamiento de información como uno piensa. O sea, es como agarre todo este montón de libros, lea, y eso se va a empezar a amontonar ahí en nuestro cerebro. Eso no es aprender. Y hay una definición muy buena de un señor pedagogo, Hugo Asman, que es brasileño, y él menciona sobre el aprendizaje es un proceso muy complejo de interacciones neuronales, y creo que ya Victoria mencionó un poco de esto. O sea, ocurre como mencionó ella, en esta huella que uno puede dejar, ¿verdad? Esta huella en el cerebro, pero también lo podemos pensar como que cada vez que aprendemos se generan unas nuevas interacciones, unas nuevas redes en nuestro cerebro que nos ayudan a que, ellos hablan con términos un poco biológicos, a que el individuo pueda acoplarse mejor en su ambiente. Entonces vemos que todos aprendemos, desde cualquier, una lagartija, o sea, cómo puedo vivir mejor en el ambiente donde estoy, y nosotros también estamos constantemente en la situación que estamos aprendiendo cómo vamos a vivir. Entonces, el aprendizaje sería
tal vez tonto de nosotros pensar que solo ocurre en las aulas, porque no, casi que tal vez es lo menos. Estamos aprendiendo constantemente, cuando vamos a almorzar, una visita, en el bus que vamos, en el auto, estamos constantemente aprendiendo porque se están generando esa dinámica interna de insumos que recibimos del ambiente y cómo nuestro cerebro interpreta esos insumos de acuerdo también a nuestro sistema de valores y generamos un aprendizaje. Entonces, sabemos que el aprendizaje siempre pasa, pero entonces, ¿qué es educar? Entonces, educar, lo que un educador o un proceso educativo lo que hace es generar situaciones que ayuden a los estudiantes, bueno, a los aprendientes a tener esas situaciones donde ellos pueden generar nuevas perspectivas de su entorno. Ellos pueden dar pistas sobre su contexto. Si quieres puedes poner la siguiente. Educar es crear esas nuevas condiciones iniciales que transforman al sujeto. Entonces, es una generación, por eso los educadores tienen que ser muy creativos, y ahí viene la creatividad que mencionaba. Es generar esos procesos donde las personas, los estudiantes, aprendientes, pues puedan llegar y repensar sus premisas de pensamiento, ¿verdad? Y el aprendizaje es siempre un descubrimiento de lo nuevo, un proceso dinámico, constante, interno, ¿verdad? Porque nadie va a aprender por mí. O sea, yo les puedo estar diciendo a ustedes todo esto, pero yo no sé si se va a ocurrir aprendizaje en ustedes de acuerdo a de lo que yo les estoy diciendo. No lo puedo controlar. Y yo creo que tal vez algunos educadores tienen como esta idea de que ellos pueden poner su información ahí en las cabecitas, como si fuera un poquito de jugo en un vaso. Eso no ocurre, ¿verdad? Bueno, entonces eso era para hablar sobre cómo una educación en valores se basa en una pedagogía de transformación. Y ahora, sabiendo que los procesos educativos pueden ayudarnos a generar esas condiciones iniciales, ¿cómo podríamos usarlos para cultivar esa visión más ecológica, para cultivar más esa sustentabilidad, donde se fomenten unas formas de vivir más justas, sostenibles, de vivir en este mundo? Esta es la pregunta que nosotros en mi trabajo estamos constantemente preguntándonos y tratando de responder, ¿verdad? No hay una respuesta única, hay un camino de aprendizaje para ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, yo tengo algunas ideas que tal vez puedan ayudar a responderla, y basándonos también en lo que la UNESCO menciona, ¿verdad? La UNESCO enfatiza mucho en la importancia de que los procesos educativos ayuden a aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y por último aprender a transformarse y transformar la sociedad. Ahora, sabemos ya que el aprendizaje siempre va a ocurrir, o sea, siempre vamos a aprender, y si ustedes trabajan con estudiantes, etcétera, ellos van a aprender. Lo importante entonces ahí es que los procesos educativos fortalezcan momentos transformadores, que fomenten esos valores que queremos buscar hacia el respeto, el cuidado de la comunidad de la vida, la práctica de la justicia, estos valores que hemos hablado. Entonces ahora yo lo que voy a mencionar es, bueno, ¿qué son estos momentos transformadores? Tal vez ustedes se pueden acordar ¿han tenido algún momento transformador en su vida donde ustedes iban aquí y de repente dijeron, no, voy para acá? ¿Verdad? Pues no lo tienen que decir, pero piensen a ver cuáles han sido esos momentos transformadores. En la teoría, podemos poner la siguiente. Bueno, esos momentos transformadores idealmente nos pueden ayudar a movernos de una visión más ecocéntrica, que es la de aquí, que es pues un poco más humilde, ¿verdad? No pensar que los humanos somos lo máximo de lo máximo, como la egocéntrica, sino movernos a esa visión. Pero ahora
los momentos de transformación. Entonces hay dos, al menos que yo conozco, ¿verdad? Dos, por decir así, propuestas de cómo ocurren esos momentos en la vida de las personas. Entonces, uno es este señor pedagogo que se llama Jack Mezirow, que él dice, los momentos transformadores pasan en tiempos cuando uno alcanza un dilema desorientador, o sea, es una situación que es muy difícil, complicada para la persona que con su marco de referencia no puede resolver. Por ejemplo, piensen cuando a uno se le muere a una persona muy querida, ¿verdad? Un papá, la mamá, un hijo, una hija, o sea, eso es un momento que tal vez los marcos, lo que uno haya experimentado antes, no le da respuestas. Y entonces un proceso así, bueno, estoy hablando, es un poco doloroso, ¿verdad? Pero eso genera nuevas habilidades, nuevas aptitudes, genera unas nuevas conexiones del cerebro, y no solo en el cerebro, sino que es todo el cuerpo el que aprende. Y entonces esas emociones tan fuertes generan eso, una nueva forma de pensar, nuevas premisas. Claro, él es un poquito, me parece a mí, negativo, porque menciona así como solamente cuando uno está, así cuando pierde el trabajo, cosas tal vez un poco extremas. Sin embargo, hay otro pedagogo que se llama Edmund O'Sullivan, que él dice, no necesariamente en eventos así tan catalíticos o tan perturbadores ocurre la transformación, también se pueden dar en instancias, por ejemplo, de conexión profunda, ya sea con la naturaleza o con otras personas, o sea, como por ejemplo, cuando vamos a un bosque y de repente vemos uno de esos árboles como el árbol que vio el señor rector, cuando usted vio aquel árbol tan grande, bueno, ahí hubo un momento de conexión, ¿verdad? Con ese árbol, y fue algo tal vez, un evento así, muy sencillo, pero eso generó tal vez una transformación en su forma de pensar. Entonces, esos son como las dos, teóricamente, cómo se genera tal vez transformación en las personas. Y en la siguiente. Entonces, el aprendizaje transformador se vería como uno que utiliza esos momentos de transformación. Es un aprendizaje que es holístico, ¿verdad? Porque involucra el cuerpo, la mente, las emociones. Ya vemos que no es solamente con lo que podamos pensar racionalmente, y tiene que ver con ese cambio profundo de pensamientos, de relaciones, que ahora sí, lo que nosotros, bueno, buscaríamos, y especialmente para la implementación de este objetivo, es que busque la práctica de valores como justicia social, sostenibilidad y paz. Ahora, pero ¿cómo escogen? Y tal vez el siguiente. Ajá. Ahora, esta es una pregunta que tal vez para los que ustedes son educadores es un poquito una pregunta capciosa, como dicen. Es difícil saber cómo saber cuáles son los valores para introducir o insertar en procesos educativos. Y de hecho, muchos educadores, y por muchos años en la educación se ha tratado de evitar de insertar de valores, y yo creo que tal vez, bueno, Victoria podría reafirmar esto, porque muchos sistemas dictatoriales, sabemos que y en muchos países han usado una indoctrinación de valores, ¿verdad? Entonces, en los sistemas de educativos no se quiere eso, no que se quiere que todo el mundo piense igual, no se quiere indoctrinar a las personas, sino que más bien sean pensadores libres. Entonces, o algo que pueden hacer los educadores, y que es lo que nosotros proponemos, es que usen esos espacios donde pueden generar esos momentos transformadores, ayudando a los estudiantes o aprendientes a entrar en contacto con marcos de referencia, marcos éticos específicos. Entonces, ahí uno de ellos es la Carta de la Tierra, que es lo que les quiero mencionar ahora, que es el que nosotros trabajamos, pero por supuesto hay otros marcos éticos que pueden servir. Entonces, la Carta de la Tierra, podemos seguir al siguiente.
es una referencia útil en el siguiente. Y les voy a mencionar solamente algunas partes de lo que incluye en la Carta de la Tierra. Por ejemplo, el valor intrínseco de todos los seres. Entonces, por ejemplo, este principio, reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida, independientemente de su utilidad, tiene valores para los seres humanos. Entonces, traer algo así, y yo sé que los educadores son muy creativos en llegar y coger esto y tratar de generar una experiencia. Bueno, vamos a ver cómo es que somos interdependientes con las abejas, con las hormigas. Se pueden hacer muchísimas cosas, desde reflexión ética hasta experiencias más prácticas. Por ejemplo, esto es otro valor que viene en la Carta de la Tierra, que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana. Entonces ahí viene ese concepto, y una sola comunidad terrestre con un destino común. Y esto me recordó cuando ayer una de las preguntas en el foro que estuvimos, y que alguien preguntó que, bueno, pero ¿cómo hacemos si en Estados Unidos están contaminando tanto y tal vez en nuestros países no? Y como, ¿verdad? Como dando la idea de que no es justo que países que tal vez estamos en desarrollo no tengamos el derecho a desarrollarnos. Pero si tuviéramos en nuestro sistema de valores que somos una sola familia humana, pues no nos importaría eso, que algunas estén mejores, o tal vez trataríamos de que todos juntos trabajáramos hacia pues un mejor futuro, ¿verdad? Donde todos tengan oportunidad. Bueno, la siguiente. La otra. Ya no aparece más. Cargando. Bueno, vienen otros, ¿cuáles eran los otros? Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, ahí está. SUATS es una ética del cuidado, esa es la base fundamental de la Carta de la Tierra, y eso es lo que hablaba ahora Victoria. Por eso me encantó la presentación de ella, porque nos estamos complementando. Cuidar a la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. Bueno, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? La siguiente, voy a ir con los otros así rápidamente. Siguiente. Bueno, sí. La Carta de la Tierra también complementa la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces eso es también importante, porque a veces nos importa mucho trabajar el tema de derechos humanos, es muy importante en procesos educativos, pues se complementa con esa responsabilidad hacia toda forma de vida. Que el tema de responsabilidades en los derechos humanos pues no está tan claro, pues aquí sí. La siguiente. También viene lo que es un estilo de vida sostenible. Entonces esta frase se puede usar, ¿verdad? Dice que debemos darnos cuenta que una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a hacer más, no tener más. Para mí eso es, bueno, de hecho leer esto para mí fue transformador. La primera vez que lo leí, yo creo que cada vez que lo veo me recuerda, porque me hace reflexionar qué significa hacer más. Y eso es como una pregunta constante en mi mente, ¿cómo puedo ya hacer más? Y eso es pues ser más para los demás, ayudar, etc. Bueno, lo siento. Vamos a ver. Qué raro, ¿por qué no? Bueno, y bueno, esto es solo como tal vez un resumen de cómo es la estructura de la Carta de la Tierra, ¿verdad? Su ética del cuidado está como en el centro, es el núcleo, y vienen muchos principios dirigidos a la acción relacionados a la integridad ecológica, justicia social y económica, democracia y no violencia y paz. Entonces realmente es un marco que es muy integrador, ¿verdad? Tiene todas las dimensiones de lo que es el desarrollo sostenible, pues las podemos encontrar ahí, pues pueden servir para iniciar conversaciones al respecto. Y esta pues es la parte final, que pues esta frase, la última, la incluyó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, la última encíclica
de ambiente que él salió y que pues ha tenido mucha difusión, y que pues es, lo importante yo creo que es como cuando uno dice terminar con una nota de esperanza, y yo creo que eso es bastante importante. Y bueno, ahí la tienen, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Y no lo voy a leer todo porque ya no hay tiempo. Y tal vez sigamos porque sigamos la otra. Hemos estado en la Carta de la Tierra pues generando materiales, también tenemos esta biblioteca virtual, hay materiales por ejemplo como estos son álbumes de música. En la siguiente, estos son materiales que han desarrollado también socios nuestros, porque la Carta de la Tierra realmente es una red internacional con gente de instituciones de muchos países en todas las regiones. Entonces así es como nosotros estamos tratando, bueno, cómo se pueden permear estos valores en procesos educativos. Bueno, como les digo, no tenemos todas las respuestas, pero estamos tratando de buscar, recogiendo experiencias y poniéndolas todas en línea, generando también, por ejemplo, fue un diplomado para educación para el desarrollo sostenible para maestros. Este es un programa para jóvenes que está en inglés y en español. El anterior, que era el diplomado, estaba también en portugués, que es para capacitación de docentes. Bueno, tenemos cursos ahí también allá en Costa Rica. Eso era en línea. Y entonces, ya para terminar, son distintas formas que podemos, hay una fotito ahí, entonces si le das, yo no sé dónde aparece. Hay diferentes formas que podemos traer esa reflexión ética a las aulas, pero lo que sabemos y lo que tal vez es un mensaje importante para hoy es que no todo lo racional es lo importante, las emociones son importantísimas, pues la racionalidad depende mucho de las emociones. Si tenemos emociones muy negativas, aún no podemos actuar racionalmente. Entonces por eso a mí me encanta este dibujito, porque tenemos que estar balanceados, equilibrados, nuestras emociones con nuestra racionalidad y etcétera. No hay que promover esas emociones llamadas negativas, no es tan bueno en procesos educativos. Ya lo mencionó también Arthur en su charla. ¿Qué es lo que nos genera las emociones negativas? Por ejemplo, el miedo o la vergüenza, ¿verdad? Con el cambio climático está pasando mucho. El cambio climático, yo creo que a veces oímos esas noticias y a mí en realidad a veces me despiertan un poco de miedo. ¿Qué va a pasar? O sea, esas inundaciones, esos patrones de lluvia. Pero si nosotros fomentamos esas emociones tan negativas, lo que genera en las personas es resistencia, o es negación, o es sentido de culpa, que no quiero hacer nada, o más bien es como el retirarse, y eso está pasando con muchas personas ahora. Las personas dicen, ay, vean la pérdida de biodiversidad, vean con lo que está pasando con el cambio climático, el plástico, y la gente es tan grande y tan difícil aceptar eso, que la gente lo que prefiere es hacer así y seguir viviendo como una otra fantasía. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es promover otras emociones más positivas. Y estos son recomendaciones de ecopsicólogos. Por ejemplo, hay un señor que se llama Theodor Roszak, que tiene mucha investigación sobre los efectos psicológicos de las crisis ambientales, y ellos han visto que realmente los seres humanos en nuestra esencia somos biofílicos, le llaman ellos. Nosotros como humanos amamos más la vida y la naturaleza de lo que no. Entonces la cosa no es que tenemos que recuperar, tenemos que recuperar ese amor hacia la naturaleza, porque está ahí en nuestra esencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con momentos de reconexión, ya sea con la naturaleza, con nosotros mismos. Esta reconexión, aparentemente eso ayuda mucho a promover
esa acción a favor de la naturaleza y promover una visión de mundo más relacional. Entonces, ojalá que muchos estudiantes vayan a donde ustedes, a esa granja o a estos parques, porque eso es transformador y entonces eso ayuda mucho a estos procesos. Y finalmente, eso es finalmente, quería terminar con, bueno, a mí me gusta mucho Humberto Maturana, no sé si ustedes lo leen, pero él habla, y voy a terminar leyéndola, dice: hemos querido reemplazar el amor por el conocimiento como guía en nuestro quehacer y en nuestras relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza toda, y nos hemos equivocado. Al negar el amor como fundamento, nos hemos deshumanizado, volviéndonos ciegos a nosotros mismos y a los otros. En esta ceguera hemos perdido en la vida cotidiana la mirada que permite ver la armonía del mundo natural al que pertenecemos. No somos capaces de ver la armonía en la biosfera y vivimos en lucha con él. Por eso la invitación es a retomar el amor a la vida y a todos los seres vivos y entre nosotros para lograr estos cambios que queremos ver. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, voy a hacer un comentario y posteriormente una pregunta. Lo que tú mencionabas sobre la experiencia de la educación ambiental tiene que estar basada en lo emocional, lo intelectual, en lo experimental, ¿cierto? En la experiencia. Nosotros recientemente, no, los próximos 2 meses, 3 meses, lanzaremos un libro que se llama ¿Por qué la educación ambiental no ha sido exitosa? Y parte del contenido menciona que la educación ha estado muy orientada a lo intelectual. Entonces hay mucha cátedra en la universidad sobre cifras, cosas muy técnicas, pero para darle relevancia o para que tenga mayor peso necesita lo experiencial. Desde ustedes, desde la Carta de la Tierra, ¿cómo han hecho o cómo son las metodologías para que, además del contenido, que debe ser básico, entre más profundamente y pueda, además de sensibilizar a las personas, que es lo que buscamos, cambiar un comportamiento o un hábito? Sí, tiene toda la razón, porque cuando solo queda así como en el intelecto, en la racionalidad, y nosotros no es fácil tampoco, porque llevamos muchos años siendo muy racionales y yo creo, al menos la mayoría de todos nosotros fuimos educados así, pero lo que hemos hecho nosotros y también socios que tenemos en otras partes es, por ejemplo, tomar a veces con cosas sencillas. Por ejemplo, se me viene a la mente un profesor en una universidad, la Universidad de Granada, allá en España. Él lo que hace con sus estudiantes es decirles: bueno, estos son principios de Carta de la Tierra, ¿verdad? Vamos, y por día cada uno de los estudiantes tiene que ir a encontrar una forma de poner en práctica ese principio. Entonces eso es su cotidianidad, y ellos tienen que llevar un diario. Entonces un diario por día durante 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, por ejemplo, yo he leído algunos de esos diarios. Entonces había una chica que decía: bueno, hoy decidí ir a pasar toda la tarde con mi abuela, ella pasa muy sola. Entonces fui, la ayudé, hicimos esto, y esto me ayudó como a reconectar con ella, porque a veces yo siento que ella ya está viejita, a veces me aburre, pero ahora yo pasé ese tiempo y aprendí mucho de ella, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, experiencias así que eran como muy sencillas, aparentemente es una forma en que un profesor, sin tener grandes recursos ni mucho dinero, puede llegar y traer experiencias en el proceso educativo. Nuestros cursos, lo que hacemos nosotros es que casi, digamos, nunca estamos sentados mucho, hacemos mucho juego, usamos mucho la meditación. Entonces hacemos contacto, tenemos, donde está nuestra aula, estamos en un bosque, o sea, estamos en una reserva forestal.
Entonces es muy fácil, vamos al bosque, tenemos unas meditaciones guiadas. Hay algunas meditaciones que ni siquiera hay que ir tanto al bosque, a veces es hay muchos ejercicios y realmente tenemos muchos ahí. Uno que es el conversar como en forma meditativa con antepasados o con generaciones futuras. También evidenciando las emociones. Entonces, ¿cómo te sientes por la situación que pasó con la crisis ambiental? ¿Cómo te hizo? ¿Qué hiciste? O sea, como si alguien del futuro estuviera hablando con un antepasado suyo que era de nuestra generación. Entonces, genera mucho meditación, eso es una. También creemos mucho, eso se llama la corporeidad, que nosotros aprendemos con nuestro cuerpo. Entonces, por eso usamos a veces lo que es el movimiento, el baile, usar el cuerpo para abrir a emociones, para poder llevar a tratar algunos de estos temas. Entonces, de dinámicas hay, pero yo sí sé que hay muchas formas de hacerlo en forma sencilla en las escuelas, generando, por ejemplo, jardines escolares. Yo sé que eso es una experiencia que es transformadora para muchos niños, porque es llegar, el ver cómo crecen plantas que ellos, ¿verdad?, pudieron, o teniendo animales en las escuelas, porque hay escuelas, al menos que conozco, que ellos tienen algunos gallinas o algunos animalitos, conejos. Entonces, ese contacto nada más es súper transformador. Entonces, pues hay mucha experiencia. Hemos sistematizado algunas, entonces si les interesa yo les puedo pasar links de publicaciones donde viene sistematización de esas experiencias y que cuentan un poquito más en detalle esto que les estoy diciendo.